Chicos, muchísimas gracias por venir, por estar aquí una vez más. Hoy es un día muy especial, tenemos una Open Class de marca personal en la que por una parte tenemos a Lixmar Gómez, responsable de Recruiting IT en la consultora Bitwork, y por otra parte daré yo también parte de la clase, que soy Janine Sainz, responsable de marketing en Codehouse. Lixmar Gómez es licenciada en Ciencias Pedagógicas y cuenta con un máster en Recursos Humanos y MBA. Sus 10 años de expertise en recursos humanos le han llevado a especializarse en el sector tecnológico y actualmente es, como ya viene dicho, responsable de Recruitment IT en Bitwork, donde selecciona tanto mandos intermedios como directivos para diferentes sectores enfocados a las nuevas tecnologías. Estamos muy contentos de tener ya a Lixmar hoy con nosotros porque es una muy buena amiga de Codehouse y es una de las principales también colaboradoras de la academia. Nos ayuda mucho a nuestros Codehouses, por una parte, con las clases que damos, que hoy podréis ver un fragmento de la clase que los Codehousers pueden ver, y además también les pone en contacto con las mejores empresas del sector. Así que estamos muy contentos de que vosotros hoy también podáis acceder a esta formación para que os hagáis una idea de cómo son las clases de marca personal y de currículum en Codehouse. Muchas gracias por venir, Lix. Muchas gracias, Yani, por la invitación. Bueno, una vez más, cuento un poco, ¿vale? Yo soy la responsable de Bitwork. Para los que no conocen, Bitwork es una consultora de selección de perfiles IT que pertenece a un grupo de empresas. Nosotros nos encargamos de poder brindar el mejor talento a diferentes clientes, ¿vale? Voy a explicar un poquito más adelante lo que hacemos, pero trabajamos mucho con la parte de calidad y ofreciendo también rapidez, que eso es muy importante, ¿no? Y la idea de nosotros, empezar un poco es hablar sobre qué tipo, digamos, de opciones tenemos al momento de conseguir un empleo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer para que, digamos, podamos conseguir ese empleo? Y además también la parte de marca personal. Entonces, si os parece, vamos a compartir, ¿vale?, la información y empezamos. La pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Pues muy bien, como os decía, Bitwork es una consultora de selección que nace hace ya casi un año, justamente. La idea de nosotros es poder trabajar con diferentes empresas, tanto pequeñitas como startups, pymes y grandes empresas, para ofrecer un talento y un servicio de calidad. En este caso, todo lo que tenga que ver con perfiles tecnológicos, nos especializamos justamente en ese tipo de perfiles. No solamente la parte de Microsoft, sino también la parte de Open Source. También colaboramos con Codehouse Academy. En este caso, justamente lo que comentaba mi compañera Yanire, nosotros acercamos a los alumnos al mundo laboral. Es decir, por ejemplo, si ellos tienen dudas de cómo hacer un currículum, de cómo defenderse en una entrevista de trabajo, nosotros lo que hacemos en este caso es poderle brindar todas esas herramientas para desenvolverse en ese mercado laboral, que ahora mismo es muy complicado para un perfil junior que no tienen experiencia, pero intentamos ajustar no solamente su perfil, sino también su currículum, y también empezar a crear lo que es la marca personal. Por ejemplo, tema de LinkedIn, tema de redes sociales, que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Y movernos, que eso es fundamental. Entonces, la idea de nosotros es poder darte todos esos tips, ¿vale? Esperemos poder brindar muchos, aunque sí que es verdad que esto es un poco de introducción. La idea de nosotros es poder desarrollar todos esos tips y esos, digamos, propósitos que podemos mostrarles para que vosotros podáis tener un mejor perfil y podáis desenvolverse en un mercado, digamos, diferente, ¿no?, que es el mundo IT. Vale. Nosotros, los reclutadores, para nosotros es importante, es fundamental todo el tema del currículum, ¿vale? Sí que es verdad que mucha gente dice, no, pero ya tengo mi perfil de LinkedIn, o ¿por qué tengo que hacer un currículum?, ¿no? Entonces, si bien es cierto que todavía hay muchas empresas que no buscan directamente a través de este tipo de redes como LinkedIn, es importante tener un perfil, digamos, ajustado a lo que realmente la empresa necesita, ¿no? Entonces, con el currículum lo que hacemos es tener una primera imagen de nosotros. Es decir, si queremos buscar un trabajo, necesitamos conocer o plasmar en esa hoja todo lo que somos nosotros. No solamente qué experiencia he tenido, sino también cómo me resumo yo como perfil. Porque al final, para que tengan en cuenta, nosotros los reclutadores al día podemos revisar entre 50 a 100 perfiles o 100 currículos en un solo día, ¿no? No solamente currículos, sino también gente que se ha inscrito a ofertas, o por LinkedIn también lo hacemos. Y la idea de esto es poder resaltar todo lo que hemos hecho, ¿vale?, así sea en el mundo académico o en el mundo profesional, en un papel, en una hoja, ¿vale?
Anteriormente los currículos eran como currículos muy, digamos, muy largos, muy, no sé, muy completos, ¿no? Eran 4 o 5 páginas y ahora mismo lo que se intenta es resumir toda esa información, aunque sea importante, en 1 o 2 hojas o páginas en este caso para que sea, digamos, adecuado, para que sea atractivo de cara a la persona que nos va a evaluar. Entonces, para nosotros es importante porque nos va a permitir no solamente captar la atención del reclutador, de la persona que nos está llamando, sino también que va a ser una primera toma de contacto, es decir, mira, este soy yo y necesito trabajar con vosotros porque tengo experiencia en este tipo de tecnología. Entonces ya una vez tengamos definido eso, lo que hacemos es ir a los siguientes pasos. ¿Vale? ¿Qué buscan las empresas IT en un currículo? Normalmente las empresas buscan, digamos, en este sector buscamos tecnología, es decir, que tengas la experiencia. En el caso que no tengamos la experiencia, buscamos que tengas formación, ¿vale? Y en el caso que no tengas formación, pues tendríamos que ver qué tipo de acuerdo o convenio se puede hacer. Por ejemplo, hay empresas que normalmente lo que hacen es brindar formación interna y una vez se brinda esa formación interna, se incorpora directamente el candidato, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales es la gente o los reclutadores o las empresas, lo que buscamos, primero que todo es transparencia y sinceridad. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si vemos que no tenemos experiencia en algo, puntualmente, una tecnología, en este caso voy a decir una Java, por ejemplo, y lo coloco en mi currículo y luego me hace una entrevista telefónica, sea técnica o sea de recursos humanos, y por ejemplo no tengo experiencia en ese tipo de tecnología, ahí deberíamos saber que si no tengo experiencia no deberíamos colocarlo, porque quedaríamos mal con la persona que nos está llamando. Entonces, lo primero que buscamos es sinceridad y transparencia en esos currículos, lo que se plasma en esa información sea totalmente, digamos, sincero. Luego buscamos que sea un currículo atractivo en cuanto a experiencia y conocimientos. En el caso de si he trabajado con alguna tecnología puntual, pero por ejemplo, no sé, me ha resultado interesante o el proyecto ha resultado muy interesante, aunque fue muy cortito, colocarlo porque a lo mejor para esa empresa va a venir bien mi perfil, en este caso. Pero, por ejemplo, hay candidatos que me han dicho, mira, he trabajado 3 meses puntualmente con .NET, para dar un ejemplo, pero lamentablemente no lo he puesto porque no considero que sea adecuado, ¿no? Si vemos que si el perfil, si lo añadimos el perfil va a ser adecuado, lo podemos incluir sin ningún problema. Si conocemos o si nos podemos defender con esa tecnología. Pero si a lo mejor tenemos algunos conocimientos básicos, no te sientes tan seguro en ese momento de colocarlo, yo lo dejaría en conocimientos, ¿no? En skill, que esa parte también la voy a explicar ahora. Porque la idea de nosotros es poder buscar a esa persona que pueda encajar en los proyectos que tenemos actualmente, sean internos, sean externos, pero la idea es poder buscar a esa persona, digamos, que sea atractiva para mi proyecto. Entonces buscamos sinceridad, buscamos transparencia, también lo que nos interesa es que la persona cuente un poco sobre su experiencia laboral y la parte formativa. Si bien es cierto, una de las cosas que yo considero para mí fundamental, que anteriormente no se tomaba en cuenta, es la parte del diseño del currículo. Hoy en día, bueno, tenemos diferentes plantillas por internet que podemos coger y suelen ser muy interesantes. También tenemos sistemas como Canva, que incluso existe, que puede ser gratuito sin ningún problema, ¿vale? Nos podemos crear el currículum por esa plataforma, por esa herramienta, y no podemos, o sea, la idea de esa herramienta es que podamos establecer o mantener toda esa información relevante y plasmarlo en el currículum en este caso. Entonces la idea es poder elegir un diseño del currículum que los recruiters puedan recordar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un color atractivo, la foto que sea profesional para mí es importante. Si no tienes foto tampoco es relevante, pero siempre y cuando, digamos, sea diferente y marques la diferencia, ¿no? O que coloques algún mensaje en tu profile o sobre ti o about me, interesante también, puede llamar la atención o puede resaltar con otro candidato, en este caso. Luego también es importante revisar la redacción, la ortografía. Por ejemplo, no solamente nos pasa el día a día en el trabajo, sino que a veces tenemos erratas en los currículos. Por ejemplo, si lo queremos poner en inglés, el developer, a lo mejor la V, me ha pasado que he visto un currículum con la B, pero no es un error que nos pase, sino por teclado internacional que nos puede pasar. Entonces hay que revisar y estar pendiente de esos detalles para que, digamos, el currículum se vea más atractivo, ¿no? Otra de las cosas que es importante es muy difícil ajustar el currículo a cada oferta de empleo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, le comentamos mucho a los alumnos, si me voy a escribir una oferta de front y mi perfil está más orientado a backend, pero yo también tengo experiencia en front, allí yo siempre digo, mira, adapta tu currículum mejor a esa oferta de front porque te va a venir, vas a sumar más puntos al momento de
contactarte una empresa o alguien que pueda llamar la atención tu perfil. Entonces, hay que leer muy bien las ofertas de empleo, no solamente para apuntarme de algún portal de empleo o de algún currículum, sino en este caso saber exactamente a qué área me quiero dedicar. Una de las cosas que siempre le decimos a los alumnos es, yo quiero hacer un perfil full stack, quiero hacer un perfil más dedicado a la parte de front o me quiero dedicar más a la parte de backend. Entonces, cuando ya eso lo tengamos definido, es interesante poder ajustar ese currículum a la oferta de empleo. A lo mejor conozco gente, yo por ejemplo en mi caso, cuando me tocó también buscar empleo, lo que hacía mucho era tener dos tipos de currículos o tres. Y era un perfil más orientado a la parte de formación o era un currículum más orientado a la parte de recursos humanos, selección. Y la idea de esto es tener diferentes currículos atractivos para que llamen la atención, en este caso, de cara al reclutador. ¿Vale? Porque, como os dije, revisamos al día como unos 70, 100 perfiles, no solamente de LinkedIn, sino currículos y de gente que se va escribiendo ofertas. Otra de las cosas interesantes es, así como el LinkedIn tiene un extracto que es hablando sobre ti o about me, la idea también es que podamos tener un resumen de perfil en ese currículum, porque nos va a permitir que, por ejemplo, nosotros que hacemos una lectura muy rápida de cada perfil, podamos detenernos en un segundo y decir, mira, esta persona me interesa o este candidato cumple con lo que medianamente yo puedo ofrecerle, ¿no? O estoy buscando en este caso. También es verdad que no todos los reclutadores nos dejamos llevar 100% por el currículo. Hay veces que nos dicen una cosa y luego cuando les hacen la entrevista es otra. Pero hay que intentar siempre mantener un currículo adecuado, atractivo, para que sea interesante el momento de la llamada telefónica, que es lo que nos interesa, llamada telefónica. Luego de eso también es importante un resumen sobre tu experiencia, proyectos donde has trabajado y tecnología. Será muy útil para el reclutador. En este caso, la experiencia laboral es fundamental. Muchos alumnos me preguntan, Lix, pero ¿cómo hago en este caso si yo no tengo experiencia? Y siempre les digo, siempre van a tener experiencia porque una vez finalizan, por ejemplo, en este caso con Codehouse, el bootcamp de Full Stack Web Developer, ellos desarrollan una aplicación. Entonces, en este caso, desarrollan la aplicación por unos 3 o 4 semanas y eso al final es una experiencia laboral, es como unas prácticas laborales. Entonces, yo siempre los motivo y los incentivo que no solamente lo coloquen en el currículum, sino también esa experiencia laboral que han hecho en ese proyecto la suban a LinkedIn. Eso va a ser fundamental y va a llamar mucho la atención en el momento de leer ese perfil de nosotros. ¿Vale? Otra de las cosas que yo también motivo mucho es si tenía la oportunidad de desarrollar algún proyecto de freelance o algo atractivo, yo lo que hago es también colocarlo como experiencia laboral, sea a través de freelance o sea a través de un enlace de proyectos, ¿vale? Pero que me va a permitir ver exactamente los proyectos donde yo he participado, cada uno. ¿Vale? Otra de las cosas fundamentales, certificaciones y formación complementaria. Por ejemplo, hay empresas que actualmente para un cargo específico hace falta que tengan una certificación específica. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Revisamos que el candidato no solamente cumpla con el perfil, sino también que cumpla con las certificaciones requeridas que se requieren en el puesto de trabajo. No solamente a veces por nosotros, sino por el tipo de proyecto que se va a hacer. O, por ejemplo, hay muchas certificaciones ahora mismo de Microsoft que hay empresas que las solicitan y que son obligatorias para trabajar en ese proyecto. Entonces, si el candidato no tiene esa certificación, pero a lo mejor lo ha hecho, es interesante ir incluyendo todas las certificaciones y esos cursos o esa formación interesante para tu perfil en el currículum. A lo mejor nos pasa mucho que ha pasado, por ejemplo, un año, 6 meses o unos meses, y como ya estamos en un trabajo, dejamos de actualizar el perfil de LinkedIn o el currículum, ¿no? Entonces, para poder llamar la atención también he visto de muchas personas y se le da bastante bien, subir y ser interactivo en redes sociales. Ahora Yanni también va a explicar un poco más esa parte, pero si por ejemplo te has sacado una certificación muy importante, compartirla con la red, que eso al final es networking. Y lo que te va a permitir el networking es que puedas conseguir ese mejor empleo, no solo ahora, sino también en un futuro. Por ejemplo, gracias al networking que yo tuve en el máster cuando yo estudié hace 6 años, conseguí mi segundo empleo en España. Entonces, el hablar con los profesores, el hablar o interactuar en algún evento o en algún webinar, eso también va a hacer que te abra las puertas de cara a futuro. No solamente lo digo ahora mismo si nos queremos cambiar, sino también esa puerta va a estar abierta seguramente en un futuro. También es importante resaltar todos esos logros y resultados, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos atractiva o que yo veo atractiva en un perfil es cuando de repente me cuentan un poco lo que han hecho en el currículum, pero abajo me cuentan también
que se ha aumentado la facturación, por ejemplo, a través de ese proyecto del 20%, del 15%. O sea, son cosas que van a llamar la atención y va a ser interesante el momento de cambiar de trabajo, ¿no? O de sabernos mover en el mundo laboral. Y bueno, no sé si tenéis preguntas ahora, dudas que me queráis hacer ahora mismo. Chicos, podéis hacer vuestras preguntas quitándose el silencio de micrófono o si no las podéis hacer en el chat. Correcto. O si no queréis hacerlas ahora, las podéis guardar para el final, cuando termine mi parte y así hacemos la ronda de preguntas conjunta. Correcto. Un poco para resumir, la idea de todo esto es marcar la diferencia, intentar tener un currículo atractivo, no solamente con la experiencia que tengamos, sino también unido un poco con todo, ¿no? También la parte de diseño, la parte de formación, certificaciones, moverse mucho a través de eventos, de LinkedIn, de interactuar, ¿no? El networking, ampliar esa red, porque al final ahora mismo no lo vemos, pero seguramente en un futuro lo podamos ver. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Ampliar esa red, moverse mucho. Y ahora mi compañera Yani va a explicar exactamente la marca personal, ¿no? Qué es lo que realmente nos importa. Una vez tengamos definido lo que queremos buscar o qué tipo de proyecto queremos buscar, todo el tema de la marca personal va a estar muy alineado con lo que queremos, con lo que podamos conseguir en este caso, ¿vale? Tenemos una pregunta, Elixmar, de Alexis, sí, que nos dice, ¿qué aptitudes, fuera de las típicas como responsable, puntual, etcétera, consideras más atractivas? Ahora, sí, ¿me puedes repetir? Perdona, Yani, que estaba compartiendo pantalla y se me ha ido el audio. Sí. ¿Qué aptitudes, fuera de las típicas como responsable, puntual, etcétera, consideras más atractivas? Al final, yo creo que va a depender un poco del tipo de perfil. Por ejemplo, si me están pidiendo un perfil de project manager, de jefe de proyecto, de technical lead, de líder, a mí lo que me interesa de esa persona es que sea una persona resuelta, que resuelva problemas, que sea una persona no solamente que resuelva problemas, sino que gestione el equipo, o que sea una persona que aporte ideas, que sea proactivo. Al final, de cada perfil o de cada categoría, mejor dicho, se va a adaptar un poco la entrevista. Por ejemplo, si es un perfil junior, a mí lo que me interesa es que tenga actitud, o sea, que sea esa persona, que tenga ganas, que sea proactivo y que se le note que quiera aprender, ¿no? Si, por ejemplo, es un perfil de desarrollo o un perfil más orientado, no sé, a la parte de desarrollador, programador, igualmente, ¿no? Si le gusta trabajar en equipo, si yo veo que es una empresa donde el trabajo en equipo es fundamental, yo esa actitud, esa competencia, mejor dicho, la resaltaría, ¿no? El trabajo en equipo, competencia, si le gustan los retos, porque a lo mejor es para un proyecto nuevo, si le gusta trabajar en un proyecto de cero, end-to-end, ¿vale? Entonces, va a depender un poco del tipo de entrevista que se haga y del tipo de perfil, o sea, va a depender un poco de ambas y de lo que el cliente en este caso necesite o nosotros como reclutadores necesitemos. Muchas gracias, Lix. Tenemos otra pregunta más de María Luisa, ¿Sí? que nos pregunta que le gustaría saber cómo enfocar un currículum cuando solamente tienes formación pero no experiencia. Vale, si solamente tienes formación, una de las cosas que yo considero importante es poner la formación siempre arriba, por encima de la experiencia, porque ya que no tenemos la experiencia, pues se coloca al inicio. Y la idea es resaltar el extracto, es decir, el profile, el perfil. Ahí deberíamos comentar un poco quiénes somos, por qué decidimos estudiar lo que estamos estudiando y si hemos reciclado, si estábamos trabajando en un área y de repente nos hemos reciclado a otra área, pues también comentarlo, que se vea resumido, que se vea atractivo y que se vea como una persona como proactiva, con ganas de aprender, con mucha motivación. Entonces, al final, yo creo que cada perfil va ajustado a diferente tipo de empresa o de oferta. Si esta persona no tiene experiencia y se apunta a una oferta de junior, yo creo que las puertas se les van a abrir porque entiendo yo que las empresas cuando buscan un perfil junior es para que aprendan. Entonces ya allí vas a detectar que esta persona puede resultar interesante. Otra de las cosas que yo considero interesante es toda la parte formativa. Por ejemplo, si ya estudié mi carrera, ya hice máster, por ejemplo, o no he hecho un máster y me quiero ir formando, todo eso va a sumar a tu currículum. Si tienes experiencia con algún sistema, por ejemplo, un sistema de ERP, de CRM, que hayas trabajado o que lo hayas tocado como nivel de usuario, colocarlo. Si te defiendes muy bien en temas de paquete Office, también colocarlo en el currículum. Son cositas que va a ser interesante de cara a tu perfil, ¿no? Mientras, cuando tienes muy poca experiencia, mientras más cositas interesantes agregues, va a ser diferente y va a llamar la atención de una manera, digamos, diferente. ¿Vale? Fenomenal, muchísimas gracias, Lixmar. Si tenéis alguna pregunta más, chicos, vamos a dejarlas para el final de la sesión, ¿vale?
Ahora, bueno, muchas gracias, Lix. Nos toca Así. despedirnos por el momento hasta la siguiente ronda de preguntas Sí, sí, sí. y es mi turno. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Sí. Vale, creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí, justo. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues chicos, mi parte es un poquito más de marca personal, centrada un poco en el mensaje que tenéis que transmitir en ese momento en el que queráis venderos un poquito a vosotros mismos para buscar trabajo, ¿vale? Yo me quería quedar con una de las frases que ha comentado Lixmar, que ha sido sobre todo marcar la diferencia. Marcar la diferencia es una cosa muy fundamental a la hora de buscar trabajo y a la hora de ser los principales en la búsqueda de empleo, ¿vale? Y en esto principalmente consiste la marca personal. La marca personal, este término se inventó en 1997, ¿vale? O sea que, y haceros una idea, si en 1997 ya existía ese término y todavía no existía prácticamente Internet, si nadie tenía casi un ordenador en su casa, ahora que las cosas han cambiado y que todos tenemos conexión a Internet prácticamente las 24 horas del día, imaginaos lo importante que se está convirtiendo eso de la marca personal. ¿Vale? Vosotros pensad que cuando una empresa tiene su propio departamento de marketing, porque vender esos productos y tienen una estrategia de marketing trabajada, vosotros también podéis hacer lo mismo con vuestro propio perfil, ¿vale? Tenéis que hacer vuestra propia estrategia de marketing para venderos a vosotros mismos como trabajadores, que es en este caso lo que queréis hacer, ¿vale? Conseguir trabajo. Tenemos muchísimos ejemplos de marca personal en el mundo, pero vamos, los ejemplos perfectos son cualquier figura famosa que se nos venga a la cabeza. Si pensamos, por ejemplo, en Malamente, se nos va a venir a la cabeza Rosalía, o si pensamos directamente en Rosalía, lo primero que se nos va a ocurrir son las uñas largas que tiene o la voz maravillosa. Si pensamos un poco en, yo qué sé, espero que a nadie lo ofenda, pero en chulería igual nos viene a la cabeza Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo que quiero decir es que al final cada personaje público tiene algo que le define y muchas veces hace de ello su personalidad. Nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo con nuestras cosas positivas. Tenemos que encontrar lo que más nos gusta y lo que queremos resaltar y tenemos que trabajarlo para que llegue a esa gente. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con la marca personal? Contar con una buena marca personal tiene que tener diferentes requisitos, ¿vale? Por una parte, lo que queremos es diferenciarnos del resto. Esto es una cosa que siempre les digo a los alumnos del bootcamp. Normalmente, los alumnos del bootcamp están estudiando un bootcamp de Full Stack Web Developer y todos van a acabar teniendo esos conocimientos y teniendo los mismos conocimientos, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos sean iguales. Cada uno tiene una característica diferente y cada uno tiene cosas diferentes, un background diferentes, unas soft skills diferentes que van a hacer que vayan a ser diferentes del resto. Entonces tenemos que encontrar esas cosas que nos diferencian, trabajarlas y destacarlas. Una vez una vez encontradas estas cosas, tenemos que intentar posicionarnos con ellas para que nos encuentren, ¿vale? Cuando alguien nos encuentra porque está buscando un desarrollador, por ejemplo, que es buen trabajador en equipo y que sepa escuchar, tenemos que intentar que nos encuentren ahí, ¿vale? No que nos encuentren, sino a través de los mensajes que lancemos, que seamos las personas adecuadas para que finalmente decidan elegirnos a nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Con la comunicación, mandando mensajes continuamente, trabajándolo, siendo activos en las redes sociales, siendo activos en nuestros canales de Internet para estar continuamente presentes y para que en el momento en el que una persona, un recruiter en este caso, decida ponerse a buscar, nos encuentre porque estamos activos. ¿Vale? Muchas veces un recruiter nos va a encontrar en un momento en el que no nos está buscando. ¿Qué quiere decir con esto? Un recruiter está continuamente buscando diferentes perfiles. Igual tú eres un perfil de desarrollador junior y cuando un recruiter te encuentra en su feed de LinkedIn, en Twitter o en cualquier otro lugar, no está buscando en ese momento nada. Pero si tú estás dejando tu huella, si tú estás dejando tus mensajes claros y estás llamando la atención de ese recruiter, en el momento en el que necesita un desarrollador junior se acordará de ti. ¿Vale? Por eso es importante trabajarlo y sembrarlo día a día, ¿vale? No podemos simplemente centrarnos en un momento determinado y luego olvidarnos. Es una cosa que hay que nutrir para estar y para dejar huella,
De esa manera conseguiremos que nos conozcan y que finalmente nos acaben reconociendo como ese desarrollador junior que tanto me gustó y que voy a contactar con él cuando lo necesite. ¿Vale? Os quiero proponer para esto un ejercicio. Este es un ejercicio que normalmente lo hacemos con nuestros alumnos en el Bootcamp de Code House y que después, una vez terminado, lo compartimos entre nosotros, vemos todos los resultados obtenidos y pues les damos un poco los mejores consejos para mejorarlo, para trabajarlo y para que poco a poco vayan viéndolo. Evidentemente, en esta Open Class no nos va a dar tiempo a hacer todo esto, pero sí que es interesante mostrároslo para que lo conozcáis y para que trabajéis en ello pues una vez terminada la Open Class y para que empecéis a trabajar vuestra marca personal en vuestra casa tranquilamente, ¿vale? El ejercicio que os quiero proponer es un DAFO personal. DAFO quiere decir debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y esto es lo que hacen, es un ejercicio que hacen todas las empresas de marketing y todos los departamentos de marketing de cualquier empresa para verse cómo están posicionados en el sector. Precisamente nosotros tenemos que hacer lo mismo para vernos cómo estamos nosotros posicionados en nuestro sector, ¿vale? Lo que os quiero proponer es que lo hagáis, por una parte, con vosotros mismos, que vosotros os sentéis y busquéis esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero que no solo os quedéis ahí, sino que se lo preguntéis también a personas de vuestro ámbito familiar, laboral y social. ¿Qué quiero decir? Podéis elegir a una persona de vuestro ámbito familiar, como puede ser vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano, vuestro primo, gente que sea cercana a vosotros. Preguntádselo también a personas con las que habéis trabajado y preguntádselo a vuestros amigos, ¿vale? Idealmente tendríais que cumplir esos 3 ámbitos, ¿vale? Y que sean totalmente sinceros, porque al fin y al cabo lo van a hacer siempre para ayudaros y para ayudaros a mejorar. Otra de las cosas que también os quiero proponer es que no solo hagáis este ejercicio en un momento de vuestro día, o sea, solo un día, ¿vale? Vosotros mismos. ¿Por qué? Porque normalmente podéis tener un día muy optimista o todo lo contrario, un día muy pesimista. Entonces es importante que lo hagáis en diferentes días con diferentes sentidos de humor, con diferente humor, perdón, para que de esa manera sepáis, podáis reconocer los diferentes puntos de vista que tenéis según vuestro estado de ánimo, ¿vale? De esa manera, cuando tengáis todos estos objetivos vuestros recogidos por vosotros mismos y luego, por otra parte, los objetivos recogidos tanto por vuestra familia como por vuestros compañeros de trabajo, de estudios y vuestros amigos, vais a poder sacar unas conclusiones muy claras y vais a poder ver qué es lo que os gusta de vosotros, qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas que tenéis que trabajar para mejorarlas. Obviamente, para mostrar nuestro mensaje nos vamos a tener que quedar simplemente con las cosas buenas e intentar, por así decirlo, ocultar las cosas malas, aunque no olvidándonos que las tenemos que mejorar, ¿vale? Voy a ir explicándoos punto por punto en qué consiste cada una de ellas para que os resulte mucho más fácil después hacer el DAFO, ¿vale? Por una parte están las debilidades. Las debilidades son aquellos puntos débiles que se interponen entre nosotros mismos y el objetivo que queremos cumplir. Estas son las cosas internas que tenemos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, miedo a hablar en público. Esto es una cosa que suele pasarle a muchísima gente, es una cosa muy común y puede ser una debilidad, pues siempre que, por ejemplo, nos tengamos que enfrentar a una entrevista de trabajo en grupo, por ejemplo, que suele pasar. En el momento en el que nosotros tengamos miedo de hablar en público en este tipo de entrevistas de trabajo, es muy posible que nos quedemos callados, que nos entre miedo y que no consigamos hablar en ningún momento. Y eso, evidentemente, nos va a bajar mucho los puntos respecto al resto de candidatos. Estas son las cosas que tenemos que encontrar y que tenemos que intentar trabajar, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa y tenemos que trabajarlo. Esto, por una parte, son las debilidades. Luego, por otra parte, son las amenazas. Son también los puntos negativos, pero que están externos a nosotros. Son cosas con las que nosotros no podemos luchar directamente, ¿vale? Son aquellos obstáculos que están en el día a día y a los que nos tenemos que enfrentar, nos guste o no. Por ejemplo, este es el ejemplo que pongo siempre también a los compañeros de Code House. Por ejemplo, una amenaza puede ser el coronavirus, ¿vale? Porque evidentemente es una enfermedad, es una pandemia mundial que ha traído millones y millones de despidos, de ERTEs y de pérdidas de trabajo. Vale, por una parte es una amenaza, pero también puede ser un doble filo, porque también puede ser una oportunidad, sobre todo en el ámbito en el que estamos hablando ahora, que es el sector IT. Al fin y al cabo, el sector IT ha sido el sector que menos mal se ha visto, menos perjudicado, perdón, se ha visto en
a través de esta pandemia porque el teletrabajo se puede permitir 100%, no hay ningún problema, cada uno puede ser desarrollador en su propia casa sin ningún tipo de problema. Y además también pues se está fomentando mucho la transformación digital y cada vez se van a necesitar más desarrolladores web para tener todas esas páginas web listas y para dar servicio a todas aquellas empresas que anteriormente no podían darlo, ¿vale? Entonces, por una parte es una amenaza porque evidentemente va a destruir muchos puestos de trabajo, pero a la vez también puede ser una oportunidad porque es una cosa que no depende de nosotros mismos, pero que también puede llegar a fomentar en ese sentido la búsqueda de empleo. Y luego, por último, nos quedan las fortalezas. Son nuestros puntos fuertes, ¿vale? Todas esas cosas que nosotros consideramos que son buenas. Esto es muy importante, ¿vale? Muchas veces hay muchas veces que no nos gusta aceptarlo, que nos puede dar vergüenza, que no nos puede gustar más o menos de nosotros mismos, pero al fin y al cabo siempre están ahí. A alguien se le va a dar bien expresarse, a otro se le va a dar bien trabajar en equipo, a otro se le va a dar bien escribir. Todas estas cosas tenemos que encontrarlas, analizarlas e intentar explotarlas al máximo posible. Si a alguien se le da bien escribir, que lo aproveche y que publique todas las semanas algún post en LinkedIn. Si a alguien se le da bien hablar en público, ¿por qué no hace un pequeño vídeo de presentación suyo, por ejemplo? ¿Por qué no monta incluso un webinar? Al fin y al cabo, un webinar lo puede montar cualquiera. Este tipo de cosas, ¿vale? Tenemos que encontrarlas y sacarles el máximo provecho. Vale. Todo esto es lo que tenemos que hacer para empezar a transmitir nuestro mensaje, ¿vale? Todo esto ya os lo he comentado antes, lo que viene en esta diapositiva es lo que se acaba de compartir antes, en el sentido en el que aparte de hacerlo vosotros mismos, tanto en diferentes días con diferentes estados de ánimo, tenéis que compartirlos con vuestras personas de vuestro alrededor, del ámbito laboral, del ámbito estudios, familia, etcétera. Y en el momento en el que tengáis absolutamente todas estas cosas localizadas, seleccionadas y estudiadas, es cuando tenéis que empezar a demostrar el mensaje, a transmitir esa marca personal que tenéis que trabajar y a transmitir ese mensaje a todos aquellos recruiters que actualmente se están buscando, ¿vale? Y luego aquí viene la famosa pregunta, que es, ¿dónde tengo que estar? Porque claro, Lixmar nos ha hablado del currículum, ¿vale? Nos ha hablado de que es muy importante tener un currículum muy bien trabajado, que tenemos que tener diferentes puntos que no se nos pueden olvidar y nos ha hablado de cómo enfrentarnos a una pequeña entrevista de trabajo y qué responder a las diferentes preguntas. Pero muchas veces, antes de llegar a eso, antes de llegar a que un recruiter vea tu currículum o antes de llegar a enfrentarte a una entrevista de trabajo, te tienen que encontrar, ¿vale? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cuáles son las claves para que te encuentren? Bueno, pues existen diferentes, ¿vale? La más importante, sin lugar a dudas, ahora mismo en el ámbito de la búsqueda de empleo, es LinkedIn, ¿vale? LinkedIn es esa red social en la que todo el mundo se va a vender a sí mismo, como trabajador. Es una red social específica para la búsqueda de empleo y para mejorar profesionalmente. Ahí es donde está prácticamente todos los recruiters, es la primera red social que consultan absolutamente todos los recruiters y donde es muy posible que te vaya a encontrar la mayoría de los recruiters, ¿vale? Los puntos importantes de LinkedIn. Hay que tener un perfil bastante completo, ¿vale? Por una parte, tenemos que tener, por supuesto, una imagen de perfil y una imagen de fondo que nos defina un poco a nosotros, que hable de nosotros, ¿vale? Que simplemente en el momento en el que entremos que alguien entra a nuestro perfil de LinkedIn, que se vea que soy programador porque en la imagen de fondo tengo una línea de código, por ejemplo. Una vez hecho esto, también tenemos que tener nuestro titular agregado a lo que nos queremos dedicar en el caso de que estemos en desempleo. Full Stack Web Developer. O las tecnologías con las que nos interesa trabajar, por ejemplo, JavaScript, Node, Angular, React. Tener todas estas palabras que nos interesan, ¿vale? Y que tenemos que tener posicionadas ahí. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en LinkedIn y que muchas veces pasamos por alto, el acerca de, ¿vale? Esa pequeña extracto de nosotros mismos en el que tenemos que demostrar quiénes somos, ¿vale? Esto es muy importante y esto de hecho lo dijo en una Open Class la semana pasada una amiga de Code House también, Valeria Colombo, que también es recruiter. Ella nos dijo que veía muchísimos y muchísimos perfiles de LinkedIn todos los días, millones y millones y millones, y descartaba muchísimos.
pero una vez encontrados los que les interesaba, una de las primeras cosas que leía era el acerca de, ¿vale? Muchas veces se nos pasa por alto o nos da un poquito de pereza escribir a lo que nos dedicamos. Pues esto es muy importante, ¿vale? Es importante que lo tengamos preparado y es importante que lo trabajemos, porque aquí, en este punto, es la manera perfecta que vamos a tener de convencer a ese recruiter que somos el talento perfecto para contratar, ¿vale? Aquí tenemos que utilizar ese dato personal que hemos hecho antes, que hemos trabajado, y utilizar esas palabras clave, decir, yo soy, pues eso, buen comunicador, o yo soy buen trabajador en equipo. Vamos a demostrarlo escribiendo ese mensaje de tal manera que ese recruiter cuando nos lea lo vea en el momento del acerca de, ¿vale? Esto es muy importante, hay que trabajar mucho el acerca de. Luego, por supuesto, tenemos que tener todos nuestros estudios y toda nuestra experiencia laboral metida, independientemente de que la experiencia laboral sea en otro sector que no tenga nada que ver. No quiere decir que aunque hayas empezado a estudiar programación, por ejemplo, a los 35 años, no tengas un pasado que no tenga nada que ver con la programación, pero al fin y al cabo es un pasado que te ha hecho trabajar, que te ha hecho aprender y que probablemente te haya hecho tener unas soft skills que también son importantes para destacar entre los demás, ¿vale? Entonces, no pasemos por alto estas experiencias previas que hemos tenido. Y luego, por otra parte, tenemos que tener un importante número de contactos, ¿vale? Siempre se dice que el mínimo de contactos aceptable en LinkedIn es 500 y a partir de ahí se empieza a subir y se empieza a estar un poquito más presente. Y ya no solo eso, sino que hay que ser activos, ¿vale? Hay que ser muy activos en LinkedIn, tenemos que intentar publicar por lo menos una vez a la semana y tenemos que intentar también interactuar con esos contactos. Uno de los consejos que también les doy a los compañeros Codehousers a la hora de trabajar su marca personal es que muchas veces nos suele costar un poco empezar con nuestro perfil en LinkedIn, empezar a ser activos. Entonces yo lo que les suelo decir es que primero intenten trabajar poniendo comentarios a la gente, ¿vale? Poniendo comentarios a posts externos diciendo, qué interesante este artículo que publicas. Precisamente el otro día leí algo, yo qué sé, cualquier cosa que pueda aportar información añadida a lo que estás leyendo o simplemente elogiando lo que está contando esa persona, ¿vale? Poco a poco ahí ya vas a empezar a tener esa actividad. Y una vez tenida esa actividad y una vez rota esa pequeña barrera que muchas veces nos impide seguir adelante, ahí ya es cuando podemos nosotros empezar a tener nuestros propios contenidos, ¿vale? Es importante y muchas veces pensamos que no tenemos nada que contar, pero en el momento en el que nos ponemos a pensar, siempre vamos a encontrar algo de contar. Lo que les digo a los compañeros de Codehouse, pues cuando hemos empezado a estudiar un bootcamp de Full Stack, es tan sencillo como decir, esta semana acabo de empezar a estudiar el Bootcamp Full Stack Web Developer. Estoy muy emocionado, con todas las fuerzas y con todos los ánimos del mundo para aprender programación y convertirme en el mejor desarrollador. Siempre, siempre, siempre va a haber algo que mostrar, que contar, ¿vale? Así que nos sentamos, lo pensamos, le damos una vuelta y compartimos nuestras experiencias, que van a venir súper bien, van a hacer que destaquemos entre el resto y van a hacer que los recruiters nos vean y que se acaben quedando con nuestro nombre porque somos activos y porque estamos interesados en las materias. LinkedIn es la más importante, ¿vale? Por eso me he alargado tanto. Quiero ir acortando un poco porque se nos está echando un poquito el tiempo encima, pero no quiero dejar atrás ni Twitter ni Facebook y os voy a contar por qué. Twitter, sobre todo hablando en el mundo IT, es una red social también súper importante. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces tenemos la imagen de Twitter como un nido de haters o una red social simplemente para reírnos o para quejarnos muchas veces, también es una red social en la que se puede aprender mucho y es muy colaborativa en el mundo de los desarrolladores, ¿vale? La comunidad de desarrolladores es la comunidad más colaborativa que existe y están todos como muy interesados en mostrar sus trabajos y en apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en trabajar en ello, ¿vale? No se tiene por qué tener miedo de ser un junior y de aportar pocas cosas, porque todos los juniors, o sea, todos los desarrolladores han sido juniors en algún momento y todos los desarrolladores se acuerdan de ese momento y están muy interesados en ayudar, en recordar y en elogiar el trabajo de esas personas. Hay muchísima comunidad y en cuanto os metáis y empezáis a buscar desarrollo, programación o cualquier tipo de hashtags, vais a encontrar a mucha gente. A gente que hace directos en Twitch programando, a gente que sube sus consejos de JavaScript, a gente que publica sus publicaciones de GitHub,
a gente que hace preguntas y que le responden. Hay muchísima gente y es súper interesante que estéis ahí, porque una cosa es que se encuentren los recruiters, pero también hay muchas veces que los recruiters o los compañeros de recursos humanos de diferentes empresas ni siquiera se ponen a buscar, preguntan a sus compañeros de desarrollo a ver si conocen a alguien. Y si esa persona te conoce a ti de Twitter porque eres muy activo y porque compartes tu pasión, pues ya está, ya estás ahí, ¿vale? Entonces no tenemos que infravalorar esta red social porque es muy importante. Quiero continuar con Facebook, ¿vale? Porque también más de lo mismo. Muchas veces parece que Facebook es la típica red social en la que solo subimos nuestras cenas o nuestras noches de fiesta, nuestros viajes, ¿vale? Pero también hay una parte que se utiliza menos, pero que también es muy interesante, que son los grupos de Facebook. Al igual que en Twitter, la comunidad de desarrolladores de Facebook es súper grande. Y en Facebook podéis poneros a buscar y hay millones y millones y millones de comunidades de grupos de Facebook de diferentes temáticas, ¿vale? Yo no os digo que os metáis en todas, para nada, porque tampoco tendría sentido estar en muchísimas, pero sí que podríais seleccionar 2 o 3 de las temáticas que más os interesan y estar ahí y ser un miembro de esa comunidad que aporta cosas. Por una parte, comentando, como os he dicho anteriormente en LinkedIn, comentando lo que publica la gente y por otra parte también aportando. También preguntar dudas es aportar, porque al fin y al cabo estás aportando contenido que otras personas en algún momento seguramente han tenido ese problema y también se lo vas a solucionar a ellas, ¿vale? Además, Facebook tiene una cosa en los grupos que cuando vosotros publicáis muchas cosas y sois miembros activos en los grupos, os ponen como un iconito de un café al lado y pone que sois miembros destacados. De esa manera también se le va a dar más importancia a tu publicación, vas a aparecer más arriba y vas a aparecer, el algoritmo te va a mostrar con más asiduidad que a otras publicaciones y de esa manera también pues, te vas a diferenciar del resto. Lo mismo que he dicho en Twitter, al igual que en Twitter, en Facebook también hay muchos desarrolladores que son trabajadores en activo y que en algún momento también se van a poder fijar en ti para pasar tu currículum o tu perfil al departamento de recursos humanos de una empresa. Entonces, es muy interesante y es una cosa que no tenemos que dejar pasar por alto en ningún momento. Para ir terminando, aunque estas no sean redes sociales en sí, también es interesante para un desarrollador que tenga un perfil en GitHub y que también consulte Stack Overflow. Por una parte, GitHub, para los que no lo conozcáis, es una plataforma en la que todos nosotros podemos subir nuestro código abierto, ¿vale? Y compartirlo de esta manera. Por una parte, nos va a ayudar a compartir todo nuestro código que en el resto de plataformas no están hechas para compartirlo. Pero es que además también nos puede ayudar a poner toda esta información en LinkedIn, a facilitarlo en nuestro blog personal, en el caso de que lo tengamos, o para facilitarlo directamente cuando vayamos a enviar un correo con nuestro currículum a un recruiter. ¿Vale? Entonces también es interesante tener esto para que lo vean, para verlo desde primera vista y para que sea un pequeño portfolio sencillo de trabajar, ¿vale? Y luego, por otra parte, Stack Overflow, que es la plataforma principal a nivel mundial donde todos los desarrolladores publican sus dudas y sus respuestas, ¿vale? Este más bien es por vuestro bien, para que os sigáis formando, para que estéis ahí, para que leáis cosas, para que curioseéis. Ahí raramente os va a encontrar un recruiter, ¿vale? Pero sí que es interesante que estéis ahí para que formáis parte al fin y al cabo de esa comunidad que os he comentado antes de desarrolladores que es tan importante. Y por último, si tenéis un blog personal, eso evidentemente os va a sumar muchos puntos. En el momento en el que vosotros sois desarrolladores web y podéis desarrollar vuestra propia página web, vuestro propio blog personal con JavaScript, por ejemplo, ya tenéis un portfolio. Tenéis un portfolio que además habla de vosotros. Habla de vosotros porque estáis escribiendo quiénes sois, de dónde sois, vuestro currículum y además lo habéis diseñado vosotros, así que esa persona ya va a saber que tenéis conocimientos, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son muy importantes que las tengáis en cuenta y que empecéis a trabajarlas desde ya, porque en el momento en el que cada semana tengamos una rutina de contenidos y vayamos poco a poco siendo activos, vamos a dejar la marca que os comentaba antes en ese recruiter, en esa Lixmark que va a estar buscando perfiles y se va a acordar de nosotros y vamos a estar muchísimo más presente en muchísimos sitios y nos va a ayudar mucho para encontrar nuestro primer o nuestro empleo soñado, ¿vale? Por mi parte,
esto era todo lo que os quería contar sobre la marca personal, ¿vale? Me parece que es una cosa muy importante, es una cosa que podría ir mucho más, se podría hablar muchísimo más. De hecho, tenemos hasta 6 horas de clase nosotras con nuestros alumnos, pero bueno, es un punto de partida bastante interesante y es una cosa con la que podéis empezar a trabajar desde ya, porque os va a venir muy bien y vais a poder diferenciaros mucho del resto. Así que por mi parte yo ya he terminado. Vale, muchísimas gracias por escucharme, espero haber sido bastante amena y vamos a dar paso a la ronda de preguntas para cubrir todas las dudas. Por una parte, las que os hayan surgido en mi sesión o si no, en la parte del ISMA también podéis volver a preguntar, ¿vale, chicos? Así que lo dicho, tenéis por una parte, podéis hacer las preguntas en el chat o si no, podéis quitaros el silencio del micrófono y decirlas en voz alta, ¿vale? Vamos a dejaros unos minutillos a ver si os interesa. Estuvo muy interesante, Yanni, porque al final también nos pasa, ¿no? Con los alumnos que piensan que a veces las redes sociales no son tan importantes en el momento de buscar. Incluso también está Telegram, que últimamente también tienes grupos para buscar desarrolladores o meterse también en ese tipo de grupos en Telegram, que también ahora mismo los recruiters estamos buscando por allí. Entonces, al final es como que ajustarnos un poco a la demanda de tecnologías, cómo es la búsqueda. Sí que es verdad que mucho lo hacemos por LinkedIn, portales de empleo, pero también hay que adaptarnos a ese tipo de aplicaciones que se han ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Y más ahora con todo este tema de la pandemia, del COVID, que hemos ido evolucionando mucho más rápido. Sí, además eso que comentas de Telegram es interesante también porque tiene mucho que ver con el networking que también decías. Ahora mismo, además, como no es posible hacer eventos presenciales, al final el networking también se está digitalizando, queramos o no. Y Telegram es una muy buena opción porque hay un montón de grupos de personas que están ahí metidas, de desarrolladores, de recruiters, de especialistas en todos los ámbitos que publican ahí sus dudas, su contenido y nos podemos meter sin ningún problema. De hecho, en muchos ni siquiera nos tienen que aceptar. Directamente cuando le damos ya estamos dentro y ahí podemos ir compartiendo y conociendo a un gran número de gente. Yo personalmente, como responsable de marketing, como profesional del marketing, estoy metida en grupos de Telegram de marketing y me han solucionado más de una y más de 2 dudas. Así que, sin lugar a dudas, también es una plataforma súper interesante para la que trabajar, en la que trabajar. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si tenéis preguntas, dudas, aprovechar el momento porque sé que es bastante interesante y más ahora, ¿no? Que queremos empezar un año diferente con nuevas energías, con nuevos retos y es importante por si queda algo del aire que no se haya explicado. Mira, tenemos aquí una pregunta de Isabel que nos dice, ¿cómo puedo mostrar mi interés en reciclarme en otras tecnologías, aunque tenga experiencia en este caso en el desarrollo en .NET y que un recruiter se interese por mi perfil? Sí, una de las, ¿qué tal Isabel? Encantada. Una de las cosas que, bueno, que destacamos, o mejor dicho, recomendamos a este tipo de perfiles es formarse, porque la manera de reciclarse al final, si no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia en esa tecnología nueva, yo creo que la mejor vía es formarse, ¿no? Tanto haciendo un bootcamp especializado en esa tecnología, o por ejemplo, haciendo formaciones específicas o certificaciones. Pero yo creo que el interés inicial es formarse. Puede pasar que dentro, a lo mejor estás trabajando en una empresa y te dan la oportunidad de estar en otra área. Entonces ya por allí te dirías a otro tipo de tecnología que también puede pasar, o a otro tipo de proyecto, ¿no? Pero yo creo que la idea, lo fundamental es buscar, digamos, este tipo de formaciones que te llamen la atención a ti, que te interese, que te guste y que tú te veas en un futuro trabajando en ese tipo de tecnología o ese tipo de proyectos, ¿no? En el caso de desarrollo.net, por ejemplo, si quieres reciclarte o quieres formarte en algo más específico, yo te invito también a investigar un poco más acerca del mundo de Microsoft. Si quieres reciclarte a otro tipo de tecnología, por ejemplo, el tema de data science, big data, que ahora también está muy machine learning, ¿no? Y te gusta, también te invito a formarte, ¿no? O si tienes alguna persona que pueda ir formándote también a nivel personal, eso también es positivo. Y también siempre tener la oportunidad en la empresa donde estemos, que si podemos trabajar en diferentes áreas, mucho mejor, porque nos va a permitir, digamos, tener un concepto más grande, digamos, de todo el área en específico, ¿no? De lo más sencillo hasta el detalle en concreto.
Y además, añadido a esto que dice Lixmar, ya no solo formarse, que por supuesto, sino compartir que nos estamos formando, Sí. ¿no? Vuelvo un poquito al mensaje que quería transmitir durante este tiempo, que es que una vez empecemos a formarnos, tenemos que compartirlo. Ya no solo con ponerlo en experiencia académica sirve, porque ahí se va a quedar y se va a quedar olvidado. Tenemos que publicar en nuestras redes, tenemos que decir que hemos empezado a hacer una masterclass, un bootcamp, un cursito, lo que sea, pero ponerlo e ir poniendo poco a poco todas las semanas nuestros avances, el diploma que hemos conseguido, lo que hemos conseguido de hace 3 meses ahora, dónde hemos llegado, todas estas cosas, todos estos mensajes te van a ayudar, Isabel, en este caso, a mostrar ese interés, a demostrar que estás interesada en reciclarte y en aprender unas tecnologías diferentes que anteriormente no conocías. Sí. Justo también por LinkedIn hay una opción, por ejemplo, si estamos abiertos a unas oportunidades, que solamente puedes ponerlo como opción a Recruiter, que puedes decir que estás abierto a unas oportunidades, Open to Work. Hay uno que tiene la foto, o sea, el logo con tu foto, ¿vale? Que es un logo verde, que también eso depende de cada quien si lo quieres poner o no. Esa es otra manera de llamar la atención, o colocarlo directamente, que estás abierto a unas oportunidades, y esa información lo podemos ver solo los Recruiter, ¿vale? Entonces es interesante porque en el momento que tú quieras un cambiarte o también de empleo o de otra área, es interesante en el momento de nosotros buscar el perfil, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta de Recruiter que nosotros podemos filtrar quiénes son las personas que están abiertas a un cambio. Entonces, eso nos hace facilitar y automatizar el trabajo, porque no descartamos a la gente que no está abierta, porque intentamos siempre contactar con la persona que hay con el perfil y vemos si le interesa o no el proyecto, pero eso es una opción también de llamar la atención. No solo también la parte que comentaba ya es muy importante de publicar posts, compartir esa información, de ir a eventos, a webinar. Ahora mismo todo es online, pero bueno, en streaming, pero es interesante también. Tenemos otra pregunta de Tai que nos dice que siempre ha visto LinkedIn como una plataforma muy formal. Con la nueva actualización, ¿recomendamos utilizar LinkedIn Stories o queda menos profesional? Yo, bajo mi punto de vista, sí que lo recomiendo, aunque por experiencia personal, como community manager también de la propia página de Code House Academy de LinkedIn, reconozco que no se ven demasiado, ¿vale? Que siempre se van a visualizar muchísimo más todos aquellos contenidos que publiques en el feed que en el propio Instagram Stories, porque yo creo que la gente todavía no está demasiado acostumbrada. Así que es verdad que Stories funciona fenomenal, evidentemente, en Instagram, pero todavía no termina de cuajar del todo ni en Twitter ni en LinkedIn. Es posible que haya llegado para quedarse y que cuando se quede la gente se acostumbrará más, pero por ahora sí que es verdad que pasa un poquito desapercibido. Eso no quiere decir que no sea importante, ¿vale? Todas y cada una de las cositas que podamos hacer para que nos vean, aunque sean pocas personas, van a ser siempre positivas. Y si está implementado en LinkedIn, va a seguir siendo siempre profesional. Luego también es lo que tú decidas compartir, por supuesto, ¿no? Pero está claro que al ser LinkedIn vamos a decidir compartir ese contenido interesante para nosotros, ese contenido profesional y va a seguir siendo positivo y va a seguir siendo fructífero para nosotros. Así que, sin lugar a dudas, lo recomiendo, pero sí que es verdad que recomiendo mucho más trabajar nuestro feed y nuestra contenido habitual en la propia publicación. No sé si tenemos alguna dudita más o alguna cosita más que comentar, Lix. Vamos a esperar un poquito. Sí. Sí, tenemos aquí una pregunta de Yolanda. Yolanda dice, ¿con qué frecuencia sería adecuado publicar contenido en LinkedIn? ¿Algún día u hora es mejor? Vale, pues en este caso, Yolanda, yo suelo recomendar que más o menos al tener nuestro perfil personal, ya no solo en un perfil empresarial, yo creo que simplemente una publicación o 2 publicaciones a la semana bastan, porque tenemos un algoritmo totalmente diferente a Twitter, totalmente diferente a Instagram. Es un algoritmo que realmente no trabaja por la periodicidad o todas las o por la fecha en la que lo publiques. Simplemente trabaja por las interacciones que tengan, ¿vale? Que tenga tu publicación. Entonces, en el caso de que tú no tengas tampoco muchas ideas que publicar, es mejor la calidad a la cantidad. Y LinkedIn es el ejemplo perfecto, porque siempre va a premiar la calidad a si vas a publicar muchísimas cosas. Entonces, con 1 o 2 a la semana, más que suficiente. Y luego algún día o alguna hora es mejor. Normalmente, LinkedIn, según en qué tipo de ámbito estés, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una red social en la que normalmente la gente está incluso en su jornada laboral consultándolo, ¿vale?
Sí que es verdad que las mejores horas son las primeras horas de la mañana cuando la gente está tomándose el café, yendo a la oficina o desayunando con tranquilidad, 7 de la mañana, 7:30, 8. Luego las horas de los mediodías cuando la gente también está descansando y está comiendo. Y luego, por otra parte, a última hora, 9, 9:30 de la noche, cuando la gente está más relajada, está en su casa, viendo la televisión, cenando, y ahí es cuando también está consultando sus cositas, ¿vale? Entonces, realmente son las horas en las que tú también, o sea, las horas en las que tú mismo publicarías, en las que tú mismo consultarías la red social, son las horas en las que la mayor número de personas van a hacerlo. Así que ahí tienes la respuesta, lo que tú harías. Sí, muy bien. Muchas gracias a ti, Yolanda, por la pregunta. Bueno, pues quedan 5 minutitos, chicos. No sé si alguien más está interesado en hacer alguna pregunta. Si no, podemos hacer un pequeño resumen un poco de todo lo que hemos... Ah, mira, tenemos una más de Tai. Genial. Tai dice que como futuro programador se ha planteado hacer un blog compartiendo su trabajo, pero no sabe si la empresa donde trabaja me podría poner algún problema. Vale, creo que aquí entran dos cosas diferentes en juego, ¿verdad? Sí, justo aquí, a ver, depende un poco del proyecto donde estés, porque sé que es verdad que hay candidatos que me dicen, por ejemplo, de diseño, en este caso, ¿no? Me dicen, no te puedo mandar mi portfolio porque son trabajos, digamos, de confidencialidad, ¿no? Entonces, en una entrevista te lo puedo compartir en la pantalla y te muestro. Eso depende un poco del tipo de condición que te das con tu proyecto, con la empresa. Si has firmado exclusividad o puedes contar un poco sobre tu blog, pero no exactamente la aplicación. Puedes decir que has desarrollado una aplicación para un tema de banco, donde hiciste esto y esto, sin especificar qué banco, ¿no? Eso va a depender un poco, darle la vuelta para que se vea atractivo ese proyecto que has desarrollado y que tampoco perjudique a tu empresa y perjudique tu trabajo. También lo podrías preguntar internamente con tu supervisor. No creo que haya problema, pero siempre es mejor informarse y comunicarlo en el caso tal de que sea un proyecto confidencial. Sí, sobre todo es muy importante tener cuidado con la confidencialidad, pero hay muchas veces incluso que ese código, muchas veces, aunque no compartir absolutamente todo el código, va a haber alguna parte del código que incluso se puede reutilizar y se puede utilizar en otras plataformas. Entonces, eso es muy importante que lo hables con el project manager o directamente con el director general porque él va a saber mejor contestarte a eso. Pero seguramente vais a tener alguna cosa concreta que sí que vais a poder compartir y va a ser muy, muy interesante para que lo añadas a tu blog. Te va a ayudar mucho en la búsqueda de empleo. Así que mucho ánimo, Tai. Bueno, pues vamos a esperar un minutito más por si acaso. Sí, por si sale otra pregunta, Sí. aprovechar el momento. Aunque de cara al año siguiente seguramente vamos a tener más temas más interesantes, ¿vale? Por si quieren que hablemos en la siguiente sesión de un tema interesante, pues lo podemos tener en cuenta también para la siguiente. Sí, efectivamente. Nosotras estamos abiertas a todas las ideas que nos marquéis. Entonces, si en algún momento habéis visto que se os ha quedado alguna duda o si os interesaría escuchar alguna cosa diferente, lo podéis contactar tanto en las redes sociales de Bitware como en las de Code House o en nuestros perfiles personales de LinkedIn, Lixmar Gómez y Yani Design, que os lo podemos dejar ahora mismo. Y volveremos pronto en una Open Class a partir de enero sin lugar a dudas. ¿Vale? Mira, Tai ya dice que le interesaría saber cómo hacer contactos nuevos, así que nos lo apuntamos, Lixmar, para un webinar para enero, para febrero. ¿Lo tendrás? Networking me parece bien interesante, sí. Efectivamente. Mira, tenemos aquí otro comentario de Angie. Dice, hola, yo estoy intentando subir más publicaciones a LinkedIn, pero a la hora de poner hashtags me cuesta algo más que, por ejemplo, en Instagram. En LinkedIn muchas veces a la hora de poner hashtags te va poniendo las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que se utilizan, ¿vale? Normalmente si tú estás escribiendo algo y no te escribe nada por debajo de recomendación, es que es un hashtag poco popular. Así que tú poco a poco, Angie, vete probando las diferentes opciones que puedes tener. Por ejemplo, full stack web developer, web development, web, desarrollo web. Siempre va a haber alguna palabra que siempre te va a ir más o menos recomendando. Si ves que el hashtag que estás escribiendo no te lo autorrellena el propio LinkedIn, sí que es verdad que no es la más necesaria. De todas formas, sí que es verdad que evidentemente poner hashtags es muy importante, pero no lo es tanto como en Instagram y considero que para cada publicación tendría que haber 3 o 4 hashtags, pero no mucho más, ¿vale? Claro. Porque
no es lo mismo, no queremos posicionarnos tanto como en Instagram. Normalmente la gente no lo busca tanto como se está buscando en Instagram porque es una finalidad totalmente diferente. Entonces, guíate por lo que te recomienda LinkedIn y no vayas más allá de los 4 hashtags. Mira, tenemos una pregunta más de Tai que nos dice, aprovecho para hacer otra consulta de LinkedIn. ¿Recomendáis compartir contenido de otra persona? Muchas veces he visto posts de gente que comparte creaciones de otros a modo de conversación. Bueno, por mi parte... Sí, Yanni, tú eres experta en LinkedIn. Sí, te dejo. Sí, siempre va a ser interesante, ¿vale? Por tanto comentar el contenido a esa propia persona como compartirlo. Sí que es verdad que cuando compartes algo es interesante que tú pongas tu propio comentario, ¿vale? Al igual que en Twitter puedes hacer un comentario del tweet, también aquí es interesante que pongas algún comentario antes, sobre todo porque al final si lo estás compartiendo sin más, se va a quedar ahí pues como diciendo, esta persona está de acuerdo, a esta persona le gusta. Entonces, para que tú también tengas la marca personal y esa valoración propia tuya, sí que es interesante que a la vez de compartirlo pongas un pequeño comentario sobre ti. Interesante este artículo de esta persona o me ha gustado cómo lo ha enfocado, alguna cosa de estas. Primero, porque te va a ayudar a ti para posicionarte y segundo, porque también le estás ayudando a esa persona a difundirlo, esa persona lo va a ver, le va a gustar que lo compartas y te va a seguir más de cerca, ¿vale? Entonces es posible que te devuelva ese favor, por así decirlo, que le estás haciendo y en algún futuro comparta algo tuyo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, 100% recomendable siempre y cuando pongas algún comentario. Nos dice Isabel que también está interesada en nuevos contactos y que está en búsqueda activa de empleo, así que lo tendremos en cuenta. Ya tenemos siguiente temática, Lismar. Así que nada, ya han dado las 6. Vamos a ver si hay alguna cosita más y si no, bueno chicos, hemos apuntado todas vuestras recomendaciones y estamos encantadas de haberos podido ayudar. Os invitamos, como siempre, a seguir las redes sociales tanto de Code House Academy como de Bitwork. En Bitwork siempre vais a encontrar ofertas de empleo del mundo IT y en Code House, pues todas estas open classes que vamos a estar ofreciendo de cara a los próximos meses y contenido relacionado con la programación. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Lix, por estar con nosotros un día más, que siempre todos vosotros, la verdad que sí. Encantada, yo siempre encantada de aportar. Al final siempre tenemos que estar formándonos y bueno, ir conociéndonos poco a poco y eso es interesante, ¿no? Conocer experiencias, compartir. Fundamental compartir, porque al final la otra persona que tenemos al frente o al lado quizás les hace falta ese conocimiento que podemos tener y le puede venir de gran utilidad. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos seguramente en enero. Nos vemos pronto, contad con nosotras. Un saludo. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego, chao. Adiós.